Y vamos a iniciar con el primer tema de la unidad que se titula Control de Acceso. ¿Vale? Que es específicamente los tipos de usuario. El día de hoy vamos a ver la parte teórica de los tipos de usuario y para la siguiente clase vamos a ver la parte práctica que nos implica la definición de los privilegios que se le van a dar a los diferentes usuarios que pudieran interactuar con la base de datos. ¿Vale? Entonces, voy a iniciar. Respecto a la base de datos y los usuarios que interactúan con ella, el enfoque de base de datos, en este caso de las bases de datos relacionales que estamos utilizando, nos implica la separación de los programas que interactúan con los datos de los datos en sí. Lo que se hace básicamente es el procesamiento de ficheros. Ustedes se fijaron que al inicio del curso yo les mostré la parte de cuando creamos una nueva base de datos. Bueno, pues se generan unos ficheros físicamente en la computadora que contienen los metadatos, todos los objetos de bases de datos y toda la información o datos en sí que componen a una base de datos. Entonces, la definición de estos datos forma parte de los programas de aplicación. En este caso, los metadatos, específicamente la definición en este caso de las tablas, de los campos, los tipos de datos que componen los campos. Todo eso forma parte de los programas que nos van a servir para definir la estructura de nuestra base de datos y procesar la información de la base de datos. Ahora bien, si hay cambios en la estructura de los archivos o de los ficheros de la base de datos, pues hay que hacer la modificación correspondiente a los programas que acceden a esos archivos de la base de datos. Ahora bien, recordemos que ya habíamos hablado como tal del sistema de base de datos, que es un concepto más grande aún que el sistema gestor de base de datos. El sistema como tal de base de datos nos va a incluir el detalle de la estructura y organización de los ficheros que van a componer la base de datos, ¿vale? Y que le llevan aquí almacenada en catálogo y que va a ser separada de los programas. Este catálogo es básicamente esa definición de nuestra base de datos, todos los objetos que hemos creado por ahí. Si recuerdan, en algún momento se les enseñó a generar, por ejemplo, el diagrama de la base de datos que forma parte de los objetos de la base de datos. Todo eso en su conjunto forman el catálogo que me van a permitir interactuar con la base de datos. Y entonces toda esta información va a estar separada de los programas que van a acceder. Ustedes ya se les pidió para la última unidad de este semestre que desarrollaran un formulario y una aplicación en NetBeans. Bueno, ese formulario que ustedes ya desarrollaron o que van a desarrollar va a ser la parte externa o la parte que va a permitir a los usuarios finales interactuar con la base de datos sin tener acceso por medio de la herramienta que nosotros estamos utilizando. Si ustedes recuerdan, hemos estado trabajando con el manager de SQL Server, que es básicamente la interfaz que nos sirve a nosotros, que somos un tipo de usuario diferente a los usuarios finales. ¿Vale? Entonces, un usuario final, número uno, no va a tener acceso por medio de esta plataforma, que ahorita la estoy abriendo, no va a tener acceso por medio de esta plataforma, dado que, número uno, no tiene el conocimiento para poder acceder y manipular la base de datos como lo pueden hacer ustedes, ¿vale? Y número dos, probablemente ese usuario no tenga los privilegios que se requieran para poder acceder a toda la información. Aquí ustedes notarán que con el usuario que nos hemos estado conectando, nosotros tenemos acceso a todas las bases de datos, ¿vale?
a todas las tablas, a todos los objetos que componen o que integran nuestro servidor de base de datos. Un usuario final evidentemente no puede usar esta interfaz. Entonces, esos programas que ustedes están desarrollando van a permitir llevar a cabo precisamente esto, separación de los programas de los usuarios que van a utilizar los usuarios de la base de datos. Van a mantener ahí una independencia. Y entonces eso nos lleva precisamente a esa característica, la independencia entre los programas y los datos, ¿vale? Son, por decirlo de alguna manera, elementos separados que van a interactuar y que van a permitir darle forma a los sistemas para que diferentes usuarios puedan interactuar con la base de datos. Y entonces, esta independencia entre los programas y los datos se va a lograr gracias a la característica que se conoce como la abstracción de datos y que va a ser proporcionada por el sistema gestor de base de datos. ¿A qué se refiere esta parte de la abstracción? Igual ya se había mencionado. Cuando nosotros creamos una base de datos, y esto es un ejemplo de lo que es esa abstracción, ¿vale? Cuando aquí le damos una nueva base de datos, le damos aquí un nombre, le voy a poner, vale. Un ejemplo de la abstracción a la que se refiere esta diapositiva es el hecho de que, si se fijan, de aquí tenemos creada la base de datos, aún sin tablas, pero ya la tenemos ahí aún creada. ¿Y dónde quedó el archivo o fichero que guarda o que va a contener todos los detalles de esta base de datos? Pues eso es algo que nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque se encarga el sistema gestor de base de datos de esto, ¿vale? Nosotros no tuvimos que indicar, bueno, quiero que esta base de datos sea creada en este fichero, en esta ubicación dentro de la computadora. De todo eso se encarga el sistema gestor. Entonces, ese es un ejemplo de este concepto de abstracción de datos que va a proporcionar el sistema gestor, que es algo que nosotros ya nos despreocupamos como usuarios avanzados de la base de datos. Lo podemos configurar y podemos llegar al detalle de indicarle cómo es que queremos que me lo maneje. Se puede hacer, pero ya es una de las características que nos ofrece el sistema gestor, el que trae integrada esa parte de abstracción y que nosotros como usuarios avanzados no necesitamos preocuparnos de todos los detalles de el manejo de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, esa abstracción pues se extiende a este concepto de independencia entre programas y datos, porque la aplicación que ustedes desarrollen en NetBeans y que se conecte a nuestra base de datos, pues no se va a preocupar de todos esos detalles que les estoy indicando, ¿no? ¿Dónde se almacenó? ¿Cómo se accede? ¿En qué ubicación está el fichero que tiene que contiene toda esa información? Ya nosotros no nos preocupamos. Quien lo maneja es el sistema gestor como tal, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, una de las características importantes que nos ofrece un sistema gestor de base de datos y una base de datos como tal es que los datos van a estar compartidos. Ahorita como tal, nosotros, cada uno de ustedes, ha estado accediendo a sus bases de datos de manera individual. Yo por eso les proporcioné, por ejemplo, el script que genera la base de datos Northwind. Cada uno de ustedes ejecutó ese script de tal manera que cada uno de ustedes tiene su propia copia de la base de datos, ¿vale? Y ahorita han estado trabajando de manera aislada, pero una de las finalidades de las bases de datos es precisamente el compartir esos datos para que diferentes usuarios puedan acceder a ellos. Entonces, esos datos van a estar compartidos. Y por lo tanto, el sistema gestor nos debe de permitir llevar a cabo el procesamiento de transacciones multiusuario. Esto es que diferentes usuarios necesitan acceder a la misma base de datos, probablemente a las mismas tablas, muy probablemente a los mismos campos y, menos frecuente, pero llega a suceder,
acceder a los mismos registros o tuplas de la base de datos. Entonces, eso implica que hay que hacer un procesamiento de transacciones de múltiples usuarios y por lo tanto forma parte de la funcionalidad de un sistema gestor de base de datos ese procesamiento de transacciones multiusuario. Entonces, esa característica que nos ofrece la base de datos, que es el acceso simultáneo a los diferentes datos sin que se interfiera entre los diferentes tipos de usuario, los accesos, y que no nos genere inconsistencias, es algo que nos va a proporcionar cualquier base de datos que esté disponible. No todos los gestores que podemos nosotros usar deben de tener las características para permitirnos manejar ese acceso simultáneo. Y entonces el mismo sistema gestor de base de datos cuenta con las herramientas para hacer el control de concurrencia. En este caso, la concurrencia pues nos va a permitir que diferentes usuarios accedan a diferentes partes de la base de datos, y el sistema gestor cuenta con los elementos para precisamente hacer ese control de concurrencia. Veamos lo que fuera como el vigilante o el policía que está a lo mejor afuera de una tienda y que nos está administrando quién entra, quién sale, y en un momento dado, si hay demasiada concurrencia, bueno, pues el policía a lo mejor pone, o el vigilante pone un control, ¿no? A ver, ¿saben qué? Espérenme, ahorita no acceda más gente, vamos a esperar a que se libere un poco el espacio de la tienda para permitir el acceso a más usuarios, ¿no? Bueno, de cierta manera, el sistema gestor debe de contar con las herramientas que va a permitir precisamente ese control de concurrencia de diferentes usuarios en la base de datos. Ahora bien, otra de las características con las que cuenta o debe contar un sistema gestor y un sistema de base de datos es con las múltiples vistas de los datos. ¿A qué se refiere esto? Como tal, el concepto de vistas, y yo espero que lo recuerden, que fue el último tema que vimos de la unidad anterior. Las vistas nos van a permitir definir las diferentes visualizaciones o accesos que puedan tener diferentes usuarios a componentes de la base de datos. Y entonces, estas múltiples vistas van a responder a que existen diferentes tipos de usuario. Y entonces cada usuario va a estar interesado en ver cierta parte de la información que va a requerir para su quehacer. Entonces, ese usuario va a requerir como tal de una vista específica de la base de datos. Y entonces el sistema gestor nos va a proporcionar esos mecanismos para que podamos definir las vistas que van a estar creadas para poder dar respuesta a las peticiones de diferentes usuarios que van a acceder. Y entonces aquí abajito del diagrama tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos una base de datos y tenemos como tal que hay un sistema de base de datos de biblioteca. Recuerden que yo les comentaba que el sistema de base de datos es un concepto más amplio que el sistema gestor de base de datos y la base de datos como tal. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos de biblioteca, ¿vale? Esta base de datos va a formar parte de un sistema de base de datos de nuestra biblioteca, ¿vale? Y tenemos aquí dos usuarios diferentes, ¿vale? Un usuario es el bibliotecario. Este bibliotecario, bueno, pues va a necesitar tener acceso a determinadas vistas de la base de datos, como por ejemplo los usuarios o los lectores que tienen acceso a los diferentes títulos que conforman o que están integrados en la biblioteca, ¿vale? A lo mejor y requiere acceder a la información de el número de copias que hay de cada libro o de un título determinado. Puede acceder, por ejemplo, a los
vamos a suponer que la biblioteca presta los libros, bueno, pues se lleva un registro de a qué usuarios se les ha prestado el libro, en qué fechas se lo ha llevado, en qué fechas lo debería de devolver, en qué fechas lo han devuelto, si es que esas fechas ya pasaron. Y entonces el bibliotecario va a tener acceso a toda esa información o a todos esos datos, ¿vale? Cosa diferente al usuario que tenemos de este lado, que es un lector. El lector evidentemente no tendrá acceso a los mismos datos y a las mismas secciones de información que tiene el bibliotecario. En este caso, el lector tiene un acceso más limitado. El lector probablemente podrá tener acceso a información como por ejemplo los títulos que hay, el lugar dentro de la biblioteca donde se encuentran localizados, a lo mejor el número de copias igual disponibles, el formato, por ejemplo, a lo mejor recuerden que las bibliotecas no solamente almacenan libros, ¿no? Almacenan otro tipo de elementos. Digo, ya no es tan usual, pero en algún momento se llegaban a almacenar diarios, en películas, DVDs, CDs, etcétera, ¿vale? Entonces, este usuario va a tener un acceso más limitado al mismo sistema de base de datos de biblioteca muerta. Pues el sistema nos debe de permitir crear las vistas que cada uno de estos usuarios requiere para poder acceder a la base de datos, ¿vale? Muy bien. Pasamos a la siguiente parte que nos indica cuáles son ya como tal esos actores en un sistema de datos, como tal ya los usuarios que van a acceder. Bueno, primeramente vamos a definir al superusuario, al que va a tener el mayor control y mayor funcionalidad dentro de un sistema de base de datos, que es el administrador de la base de datos. Generalmente se le abrevia como ABD, ¿vale? Ese administrador va a ser el responsable de administrar todos los recursos que haya disponibles de nuestro sistema de base de datos desde el punto de vista técnico. Recordemos que el sistema de base de datos nos va a implicar los elementos que vienen listados ahí abajo, que es como tal la base de datos de la cual estamos manipulando. El sistema gestor de base de datos, que es básicamente la plataforma como la que estamos utilizando aquí. Este programita es ese sistema gestor que nos va a permitir gestionar, como su nombre lo dice, la base de datos, y los demás softwares o aplicaciones que nos van a permitir acceder a la base de datos, que el ejemplo pues sería ese NetBeans, esa aplicación en NetBeans que ustedes están desarrollando. Entonces, como tal, ustedes cuando ya se les enseña a manipular la base de datos, a acceder a la base de datos desde NetBeans, van a poder ya decir que han cubierto estos tres elementos que forman parte de los recursos que va a administrar el administrador de la base de datos. Ahora, ¿qué funciones requiere que lleve a cabo el administrador de base de datos? Primeramente es la definición o la modificación de la estructura de la base de datos y restricciones de los datos, que esto ya lo han hecho ustedes. Recuerden que hace algunas sesiones ustedes manejaron las sentencias para crear o para modificar la estructura de la base de datos y eso incluyó las restricciones como por ejemplo la creación de llaves primarias, llaves foráneas, ¿vale? Entonces todo eso lo debe de poder hacer el administrador de base de datos. Ahora, también debe de poder crear o modificar las estructuras de almacenamiento y métodos de acceso. En este caso se refiere a detalles de cómo va a almacenar y cómo se va a acceder a la base de datos. Lo que les mencionaba aquí, que el sistema gestor, cada vez que nosotros creamos una base de datos nueva, y eso es un ejemplo, el mismo sistema gestor administra esos detalles, ¿vale? Eso es abstracto para
para nosotros porque lo maneja el sistema gestor, pero el administrador de la base de datos tiene la capacidad de poder modificar y cambiar esos detalles, decirle a lo mejor quiero esa base de datos, cambiarla de ubicación, moverla de servidor, por ejemplo, ya no vamos a tener a la base de datos en el mismo lugar donde vamos a tener el sistema gestor. Eso se traduce en que a lo mejor el programa que estamos utilizando va a residir en un servidor diferente a donde va a estar físicamente la base de datos. Entonces, todos esos detalles los debe de poder llevar a cabo el administrador de base de datos. Lo siguiente que vamos de hecho, a practicar más adelante esta semana es este punto, que es el conceder y denegar los permisos de acceso y controlar dicho acceso a los datos. Ahorita cada vez que nosotros nos conectamos a la base de datos, pues lo estamos haciendo con el superusuario, en este caso con SA, y ustedes ponen su contraseña, ¿vale? Cada vez que hacen esto, bueno, pues ustedes están entrando como el superadministrador a la base de datos, ¿vale? Al servidor de base de datos. Bueno, pues eso es controlable y pueden ustedes conectarse a través de otros permisos que podamos definir nosotros en nuestro papel de administrador de base de datos. Entonces eso lo vamos a hacer la siguiente clase. El conceder y denegar los permisos de acceso y controlar esas formas de acceso a la base de datos. Algo que también va a hacer el administrador es definir los planes de copias de seguridad de las bases de datos. Esto por diferentes razones. Cuando nosotros creamos una base de datos, muy probablemente va a crecer. Al momento en que nosotros ingresamos datos nuevos a la base de datos, pues físicamente el archivo, los ficheros que contienen esa base de datos va a crecer. Entonces necesitamos, primeramente, número uno, definir un plan de respaldo, dado que los datos pueden ser vulnerables, y para mitigar un poco esa vulnerabilidad, el administrador puede crear planes de respaldo y copias de seguridad para poder llevar o preservar copias de la base de datos en un lugar diferente por cuestiones de seguridad, ¿vale? Además, esas copias de seguridad, bueno, nos van a permitir, en algunos casos incluso esas copias de seguridad son requeridas por, digamos así, instituciones o entidades externas a lo que es la organización que maneja una base de datos, y como tal esos requerimientos implican el tener respaldos o copias de seguridad de nuestra información para asegurar el preservar los datos que estamos manejando. Y bueno, como tal, el administrador debe de garantizar que el sistema de base de datos esté funcionando de manera adecuada y proporcionar soporte técnico a los diferentes usuarios. Esto es que lo que les había mencionado, ¿no? Un usuario final pues no va a tener acceso a través de esta plataforma que nosotros hemos estado usando, y a lo mejor un usuario se acerca a ustedes y les indica, les pongo aquí yo un ejemplo. La otra vez fui a un lugar a sacar una membresía, y esa membresía me la dieron por un mes. Y entonces resulta que yo pagué el día 16 de octubre, por lo tanto esa membresía duraba hasta el 16 de noviembre, pero en el ticket que me entregaron decía que la membresía era vigente hasta el 15 de noviembre, por lo tanto había ahí un día menos que me estaban proporcionando. Yo le especifiqué eso a la persona que me vendió la membresía y me dijo, oh, sí es cierto, aquí hay un error. Esta persona evidentemente no podía hacer el cambio directamente, y me dijo en su siguiente visita, yo ya le tengo una respuesta, porque esto lo tengo que comunicar al personal de soporte para que ellos puedan actualizar
la fecha correcta en la cual su membresía, hasta la cual su membresía es válida. Y entonces, como tal, ese usuario que me atendió no tiene los privilegios para poder modificar información que ya existe en la base de datos y requiere entonces de comunicarse con algún usuario de mayores privilegios, en este caso muy probablemente un administrador de la base de datos, para solicitarle que apoye en pues dar servicio técnico, en este caso en la modificación de una fecha que evidentemente ya estaba registrada y que un usuario de ese tipo que me atendió no puede modificar de manera natural, ¿vale? Requiere de acercarse a un administrador para que le pueda apoyar en la resolución de la situación. Y finalmente, el administrador también se va a encargar de la adquisición del software y el hardware necesarios para poder manipular o, en este caso, administrar la base de datos como tal. ¿Vale? Esta persona pues debe de indicar, ¿no? Vamos a requerir, a lo mejor si queremos una base de datos en determinada plataforma, bueno, pues necesitamos alguna licencia, necesitamos algún programa en específico, necesitamos un servidor o alguna computadora con determinadas características que nos permitan manejar la base de datos que queremos echar a andar. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios? No, profesor. Bueno, pues... Ahora bien, tenemos además del administrador otros tipos de usuarios que van a tener evidentemente diferentes roles, diferentes privilegios, ¿vale? Tenemos como tal a lo que sería el diseñador de la base de datos. El diseñador de la base de datos. Dice, antes de hacer la implementación de la base de datos, se interactúa con los futuros usuarios, este tipo de usuario. El diseñador de la base de datos. Entonces, básicamente este diseñador lo que hace es recoge los requerimientos y las necesidades, como tal, los requisitos de la base de datos. Esto ustedes lo hicieron en el semestre anterior, ¿vale? Que llevaron la primera parte de la serie de materias de base de datos. Y ustedes recordarán, yo les pregunté esto al inicio del curso, si habían llevado la parte de desarrollar, por ejemplo, el modelo entidad-relación, el modelo relacional. Ustedes me comentaron que sí. Bueno, el diseñador de base de datos básicamente inicia el proceso de creación de una base de datos, porque el diseñador es el que va a recoger esos requerimientos o requisitos de los usuarios finales para poder plasmarlo en una estructura de base de datos que posteriormente se va a materializar en una base de datos real. Y entonces esos diseñadores deben de identificar cuáles son los datos que se van a almacenar en la base de datos. Y aquí es cuando ustedes, en ese momento del semestre anterior, cuando el usuario final se acercaba y les decía, a ver, mira, yo requiero una base de datos que me permita guardar información de los clientes. Y del cliente voy a requerir su clave de cliente, su nombre, su dirección, su teléfono, no sé, su correo electrónico, si tiene página web, a lo mejor su página web. Todos esos requerimientos ustedes los recibían para identificar qué datos necesitan almacenar en la base de datos. Y entonces esos diseñadores también tienen la tarea de elegir cuáles son las estructuras para representar y almacenar los datos. Como tal, ellos van a indicar, ¿vale? Bueno, el usuario final requiere que se almacene esta información. Vamos a ver qué estructura vamos a utilizar y cómo lo vamos a emplear para almacenar los datos. Aquí es un ejemplo. Trabajé en algún momento con alguna empresa que ofrecía
sistemas desarrollados a la medida, y algo que yo vi que hacían en esa empresa era que guardaban, por ejemplo, dentro de la misma base de datos elementos como imágenes que formaban parte de la información que integraba la base de datos. Entonces, generalmente yo había visto que las imágenes estaban de manera externa, pero esta empresa almacenaba todas esas imágenes dentro de la misma base de datos como tal, ¿vale? Entonces, esta empresa como tal hizo ese diseño para representar y almacenar las imágenes dentro de la misma base de datos. Entonces, eso fue parte del diseñador o diseñadores que respondían a esas necesidades del sistema que se tenía que desarrollar. Y entonces esos diseñadores como tal construyen las diferentes vistas que van a satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios o de cada grupo de usuarios, ¿vale? Y van a también a diseñar el diseño final de la base de datos con base a esos requerimientos que se les da, y con el conocimiento y el experiencia que tienen, deben de tener la capacidad de diseñar la estructura final de la base de datos y que va a responder a todos los usuarios. Esta respuesta pues va a ser el resultado de integrar todas las vistas de los diferentes usuarios que van a interactuar con la base de datos. ¿Vale? Entonces estas son las tareas de un diseñador. Por otro lado tenemos a los usuarios finales. Vamos a tener diferentes tipos de usuarios finales. Vamos a tener desde aquellos que van a ser ocasionales y que van a ser sofisticados. ¿A qué se refiere esto? Que van a ser usuarios que van a acceder de manera muy esporádica o no tan frecuente, y lo van a hacer de manera distinta cada vez, utilizando a lo mejor un lenguaje de consulta. Hay ocasiones en las que se requiere acceder a la base de datos no de manera rutinaria. Un ejemplo podría ser aquí, a lo mejor y no tan ligado a las bases de datos que hemos visto el día de hoy, pero hasta el día de hoy. Pero por ejemplo, ya ven que ahora es muy común que en las empresas exista el uso de cámaras, ¿no?, de seguridad, y esas cámaras de seguridad como tal almacenan datos visuales que permiten pues proteger a la empresa, ¿no? Y entonces a lo mejor por ahí sucede que en alguna empresa pues no sé, se pierde algo o desaparece algo dentro de la empresa, ¿no? Y entonces como tal un requerimiento de un usuario ocasional o sofisticado es que a lo mejor el personal de seguridad pues requiere de acceso a esos videos, revisar, por ejemplo, en qué momento desapareció ese elemento o ese objeto. Entonces, eso no sucede a lo mejor de manera rutinaria, es algo que sucede ocasionalmente, y entonces ese personal de seguridad pues requiere acceder a la información, en este caso a los videos, para poder hacer una revisión, y que evidentemente cada vez que lo hace por esa situación va a ser distinto, ¿no? Y por lo tanto accede a la información, pero de manera muy esporádica y que no es rutinaria. Y entonces esta parte de utilizan un lenguaje de consulta es, ellos van a acceder a esa información porque van a tener el conocimiento para poder hacerlo, y lo van a hacer cada vez que ellos lo requieren. Pero repito, es algo que no sucede de manera frecuente, ¿vale? El siguiente tipo de usuarios son aquellos que son paramétricos o normales, que son los usuarios más frecuentes, son aquellos que hacen accesos constantes a la base de datos y accesos repetitivos a las bases de datos. Por lo tanto, se utilizan transacciones programadas para acceder a la base de datos. Y esto es básicamente lo que se programa en los sistemas que acceden a la base de datos. Un ejemplo es lo que ustedes están haciendo en ese formulario de administración de usuarios, ¿vale? Una persona que va a ser la encargada de administrar los usuarios
pues sería un usuario paramétrico o normal, porque va a poder acceder a esa plataforma que ustedes están desarrollando, registrar los datos que se les está pidiendo, puede consultar, puede actualizar o puede borrar los datos, y por lo tanto esas transacciones o actividades que va a llevar a cabo pues son programadas, ¿no? Si llega un nuevo usuario, bueno, pues hay que darlo de alta. Si se va un usuario o ya no va a ser utilizado por el sistema, bueno, pues se da de baja. Si a lo mejor viene un usuario y nos dice, fíjate que ya cambiaron mis datos, bueno, pues entonces se hace una actualización, ¿vale? Entonces todos esos accesos son rutinarios o normales, por lo tanto se considera que son para usuarios paramétricos o usuarios normales. También tenemos a los usuarios finales que son avanzados o especializados. Estos tipos de usuarios van a aplicar sus propias operaciones o acciones especializadas para cumplir con requisitos pues ya de una naturaleza más compleja. ¿Qué ejemplos tenemos aquí en los usuarios avanzados o especializados? Son aquellos que a lo mejor ya tienen una experiencia más especializada, a lo mejor son ingenieros, científicos, analistas de empresa, ¿vale? Que van a acceder a la información para llevar a cabo la extracción a lo mejor de datos que pudieran servirlos. Y aquí pues, un ejemplo, ¿no? A lo mejor dentro de una empresa que maneja, vamos a suponer la empresa que maneja Northwind, la base de datos que nosotros estamos utilizando, a lo mejor contrata a una persona de marketing y esa persona de marketing va a tener acceso a la base de datos para poder saber, por ejemplo, a qué países se les ha vendido más, qué clientes son los que más nos han comprado, con qué frecuencia nos compran, por ejemplo, ahí sacar información correlacional entre los diferentes productos que se ofrecen. A lo mejor se puede llegar a detectar, ¿no? Cada vez que un cliente nos compra este producto, hay mucha probabilidad que nos compre de este otro producto, ¿no? Entonces, un usuario ya especializado, como por ejemplo alguien dedicado al marketing, puede tener acceso a todos esos datos para poder llevar a cabo acciones específicas, ¿no? En este caso el de marketing va a poder diseñar a lo mejor paquetes o a lo mejor promociones que le permitan a la empresa pues mejorar en este caso su productividad. ¿Vale? Y finalmente tenemos a usuarios autónomos. Estos usuarios autónomos, la característica o lo que los caracteriza es que utilizan sus propias bases de datos, ¿vale? Y lo hacen a través de aplicaciones o softwares específicos, ¿vale? Y esto es básicamente pues aquellas personas que tienen la motivación y a lo mejor su requerimiento no es tan grande y pues se meten a desarrollar su propia base de datos. Ellos la manipulan, la administran, ¿no? Y es algo que pues se puede hacer. Finalmente, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una herramienta muy especializada como sería el SQL Server, ¿no? Pero recordemos que tenemos dentro de Office la parte de Access, por ejemplo. Access es una base de datos que evidentemente sus capacidades son más ligeras que las que nos ofrece, por ejemplo, SQL Server, pero es una opción que permite a usuarios que ya son más independientes, pues crear una base de datos que les permita administrar su información de manera autónoma y no depender de una plataforma tan compleja como sería un SQL Server, ¿no? Incluso aquí si no han usado, no sé si han usado Access, pero Access incluso nos permite crear formularios, ¿no? Que permitan administrar y tener acceso a la información, ¿vale? Entonces, ese tipo de usuarios, los autónomos, utilizan esas herramientas ya de manera muy personalizada. ¿Algún comentario, jóvenes? No, profesor. Por otro lado, tenemos a un tipo de usuario que son los
los ingenieros de software, ¿vale? Como tal, ustedes como ingenieros en sistemas, pues pueden especializarse o tomar como su área de especialización de su carrera, la parte de ingeniería de software. Me imagino que ya han llevado, o si no lo han llevado, próximamente van a llevar una materia que precisamente se llama ingeniería de software. Y entonces dentro de los ingenieros de software tenemos a los analistas de sistemas y a los programadores de aplicaciones. Y entonces estos ingenieros de software deben de conocer de manera muy detallada las capacidades y recursos con los que cuenta un sistema gestor de base de datos, ¿vale? Desde el punto de vista de los analistas, ellos van a poder indicar, bueno, cuáles son las necesidades que van a tener nuestros usuarios finales para poder determinar, por ejemplo, determinadas características que debe cumplir la base de datos. En este caso, a lo mejor detalles de la concurrencia, desde dónde se van a conectar los usuarios, cuáles van a ser los requerimientos para que esos usuarios se puedan conectar desde diferentes puntos. A lo mejor y necesitan conectarse a través de una red, o a lo mejor necesitan conectarse a través de una terminal que va a estar físicamente cerca del servidor de base de datos, etcétera. Entonces, todos esos detalles los van a analizar los analistas y van a determinarlos los analistas, ¿vale? Y entonces ellos van a especificar cuáles son los requerimientos o las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de esos usuarios finales. Entonces el analista va a ser, como su mismo nombre lo indica, va a hacer un análisis de todos esos requerimientos. Por el otro lado tenemos como tal a los programadores, que ya son aquellos que van a implementar las especificaciones que hagan los analistas desde el punto de vista de los programas de aplicación. Y de nueva cuenta, eso es lo que ustedes están haciendo ahorita con los requerimientos que yo les di. Yo en algún momento, hace algunas clases, les indiqué, a ver, requerimos de un módulo de administración de usuarios, por lo tanto requerimos un formulario que tenga determinadas características. Bueno, ustedes, como si fueran programadores, tienen la tarea de responder y de implementar esas especificaciones que yo les di en una aplicación que está siendo desarrollada en NetBeans. Y también llevan a cabo estos programadores, pues evidentemente, las pruebas de esas aplicaciones, la depuración, la documentación y el mantenimiento si llegara a haber algún cambio en los programas. Vamos a suponer que el día de mañana, ahorita a ustedes se les solicitó que a los usuarios se les pudiera manipular su ID, su nombre, su apellido paterno, su apellido materno y su fecha de nacimiento. Pero supongamos que en algún momento el requerimiento cambie y yo les digo, ¿saben qué? Ahora requerimos también guardar la dirección del usuario. Bueno, pues ustedes requerirían darle mantenimiento a la aplicación desarrollando los cambios necesarios para poder implementar la administración de la dirección como parte de los datos del usuario. ¿Vale? Entonces, estos tipos de usuario forman parte de lo que serían los ingenieros de software, y ustedes como tal pues deben de tener esa capacidad de fungir con lo que han hecho hasta el día de hoy, tanto como analista como programador. Y entonces al final de este curso ustedes ya van a tener más desarrollada esta capacidad que estoy señalando ahorita en la diapositiva. Hasta el momento ustedes pueden llevar a cabo esta parte de analista. Si yo en este momento les trajera un usuario que requiere de una nueva base de datos, ustedes con lo que saben hasta el día de hoy ya deben de tener la capacidad de levantar los requerimientos de ese usuario final y transformarlo en las especificaciones para poder crear una base de datos que responda a las necesidades de ese usuario. ¿Vale? Ahora bien, ya vimos la parte de el que hace el análisis de requerimientos, el que como tal programa la aplicación que va a acceder a la base de datos como tal. Pero no son los únicos usuarios que existen.
Tenemos usuarios más especializados, dice, los siguientes son los encargados del diseño, creación y operación del software y entorno del sistema. No están interesados en el contenido de la base de datos. Tenemos usuarios como lo que serían los diseñadores e implementadores del sistema gestor de base de datos. Dice, diseñan e implementan los módulos e interfaces del sistema gestor. ¿Vale? Esto es básicamente aquellos que van a dedicarse a los detalles ya como tal del sistema gestor de base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, personal que se encarga a lo mejor del diseño de consultas. En nuestros cursos no lo vemos hasta ese detalle, jóvenes, pero cada vez que nosotros lanzamos una consulta, hacemos aquí un select, asterisco, from, tabla 1, join, tabla 2, ¿vale? Campo pivote 1 será igual a campo pivote, etcétera. Y todo lo que hemos aprendido a utilizar, jóvenes, ¿vale? Hay diferentes maneras de hacerlo. ¿En qué sentido? ¿Vale? El orden en que nosotros especifiquemos las tablas, el orden en que especifiquemos las condiciones, el tipo de datos que nosotros estemos utilizando para hacer, por ejemplo, comparaciones, para hacer discriminantes, etcétera. Todo eso tiene que ver en el desempeño de nuestra base de datos. Y repito, los cursos que nosotros tomamos no nos permiten, por el tiempo, llegar hasta ese detalle. Pero lo que sería un usuario, diseñador e implementador del sistema gestor de base de datos, y esto existen empresas ya más grandes, existe personal que se encarga de analizar las consultas que lanzan los usuarios para optimizarlas. ¿Optimizarlas en qué sentido? En definir, en este caso, la estructura de la sentencia o de la consulta que nos va a permitir optimizar los recursos tanto del sistema gestor de base de datos como del servidor o computadora que nos permite o donde está montado el sistema de base de datos. Entonces, este tipo de usuarios van a ver todos esos detalles, ¿vale? Como tal, pues aquí sí se requiere que ya ese personal tenga la experiencia para poder implementar, número 1, para investigar, y número 2, para implementar esos cambios para optimizar el uso de los elementos del sistema gestor de base de datos. Y entonces, como tal, esos diseñadores e implementadores van a darle precisamente mantenimiento a la manipulación que se hace sobre el sistema gestor de base de datos. Ahora bien, tenemos otro tipo de usuarios que son aquellos que son operadores y personal de mantenimiento del entorno de hardware y software del sistema de base de datos. Este tipo de usuario es diferente al de arriba. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que en algún momento la base de datos va a estar creciendo y se requiere darle mantenimiento. Bueno, pues como tal, hay operadores y personal que se dedica específicamente a esto. También por ahí se les indicaba, ¿no? Que la base de datos requiere que se hagan respaldos o se requiere que se recuperen respaldos. Bueno, pues se pueden tener usuarios que son operadores que llevan a cabo específicamente esas tareas. Por ahí se mencionaba que el administrador de la base de datos es quien tiene que programar, por ejemplo, esos respaldos y recuperaciones, pero no necesariamente es el administrador el que los va a llevar a cabo. A lo mejor el administrador cuenta con un operador y entonces el administrador le dice al operador: ¿sabes qué? Necesito que hagas un respaldo de la información al día de hoy. Entonces, en este caso, el operador tiene que llevar a cabo el respaldo y guardar ese respaldo en algún dispositivo que va a ser almacenado en alguna ubicación específica, ¿no? O a lo mejor el administrador le dice al operador: ¿sabes qué? Vamos a cambiar de servidor.
vamos a cambiar la base de datos de un servidor a otro y por lo tanto se necesita hacer una acción programada que va a permitir cambiar nuestra base de datos a un elemento, en este caso a un hardware distinto, diferente al que en el que lo tenemos implementado. Entonces todo este tipo de operaciones son llevadas a cabo por el personal de mantenimiento y operación de la base de datos, ¿vale? Que repito, es diferente a todos los usuarios que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y finalmente, el último tipo de usuario que tenemos son aquellos que son los desarrolladores de herramientas, que no son los programadores jóvenes. Estos son usuarios diferentes, ya que estos van a diseñar e implementar lo que son elementos de software que nos van a permitir facilitar el uso y el diseño de nuestro sistema de base de datos, y que nos van a permitir mejorar el rendimiento de los sistemas de bases de datos. En este caso, podríamos estar hablando de, a lo mejor, alguna persona que dentro de la empresa que maneja una base de datos, a lo mejor se dedica a crear alguna aplicación o algún mecanismo que esté depurando, por ejemplo, la base de datos de manera rutinaria, ¿no? Un ejemplo sería, vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros somos dueños de Microsoft, ¿no? Y tenemos una base de datos con todos los usuarios de los correos electrónicos que maneja Microsoft. Entonces, a lo mejor tenemos a alguien que se va a dedicar a diseñar una herramienta que nos va a permitir depurar las direcciones de bases de datos, y a lo mejor se hace un análisis, ¿no? Tenemos usuarios que tienen sus bases de datos, que tienen sus correos electrónicos desde hace 25 años, y en estos 25 años tiene 20 años que no han accedido ni siquiera a su correo electrónico. Bueno, pues entonces a lo mejor se podría diseñar allí alguna herramienta que haga una depuración y que a lo mejor archive o borre o depure esos correos electrónicos que no se han estado utilizando y que evidentemente implican espacio de almacenamiento, implican espacio en las bases de datos que contienen la información de los correos electrónicos que estamos manejando. Entonces, como tal, esa persona desarrollaría una herramienta que nos va a permitir mejorar, en este caso, el rendimiento de nuestro sistema de base de datos. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Qué herramientas puede desarrollar el desarrollador? Bueno, puede hacer el diseño de base de datos y de las aplicaciones de base de datos para crear interfaces de usuario, pero específicas, ¿vale? Que permitan mejorar el rendimiento de base de datos. Puede crear, por ejemplo, prototipos de aplicaciones. Esta persona como tal a lo mejor no es el programador de la aplicación que mencionamos en láminas anteriores, pero sí puede ser a lo mejor una persona que puede hacer prototipos, que proponga a lo mejor nuevas interfaces o nuevos programas que permitan, y de nueva cuenta, mejorar el rendimiento de los sistemas de base de datos. También van a caer aquí aquellos usuarios que permitan, por ejemplo, realizar simulaciones y generar datos de prueba, ¿vale? Aquellos usuarios que a lo mejor se les da la tarea de requerimos que analices, por ejemplo, la estructura de la base de datos y a lo mejor generar alguna modificación que permita mejorar el performance de la base de datos, y bueno, pues a lo mejor eso requiere crear una simulación con base en los datos que existen en nuestro sistema de base de datos para hacer pruebas y que nos permita actualizar la estructura de la base de datos. También a lo mejor tenemos por ahí al usuario que se dedica a hacer la supervisión del rendimiento del sistema, ¿no? A lo mejor se desarrolla una aplicación que va a permitir monitorear, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una base de datos que está distribuida a lo largo de toda la República, y entonces hay una persona especializada que se dedica a investigar el rendimiento de ese sistema de base de datos, ¿no? Y a lo mejor
nota que son determinadas ciudades o determinadas regiones que a lo mejor llevan a cabo la mayoría de transacciones para llevar a cabo alguna estrategia que permita mejorar el sistema de base de datos como tal. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Entonces, ya vemos los diferentes tipos de usuarios que existen. Ahora, para cada uno de esos usuarios van a requerir privilegios diferentes de acceso a la base de datos. Ahorita como tal, nosotros como administradores de la base de datos podemos acceder a todos los elementos que hay dentro de nuestro servidor, ¿vale? Pero nosotros podemos limitar esos accesos, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que va a ser la parte práctica de nuestro tema, ¿vale?